¿cómo estás? En este video te quiero hablar sobre sistema de coordenadas esféricas. ¿Sí? En videos anteriores vimos sistemas de coordenadas cilíndricas y sistemas de coordenadas cartesianas y aprendimos a anotar un mismo punto en un sistema de coordenadas y en el otro. ¿Sí? Ahora vamos a introducir este nuevo sistema, vamos a ver de qué se trata cada una de sus coordenadas y cómo vamos a nombrar, cómo vamos a hacer el pasaje de coordenadas tanto cartesianas y cilíndricas a esféricas y de esféricas a cilíndricas y cartesianas. ¿Sí? Bien, empecemos viendo quiénes son nuestras coordenadas. Yo tengo acá coordenada D, coordenada Φ y coordenada gamma. ¿Sí? D es una distancia. Lo voy a tener en unidades de medida. La unidad que yo esté utilizando en el sistema, metros, centímetros, kilómetros, dependiendo de la escala va a ser la unidad. Pero son unidades de medida. ¿Sí? Unidades de medida. Vamos a ponerlo acá, así me da el espacio para hacer un dibujito ahí abajo. Unidades de medida. ¿Quién es Φ? Φ va a ser un ángulo. El ángulo que dibuja la proyección del punto, del radio, perdón, la proyección de D sobre el plano horizontal donde tengo el origen, ¿sí? Así que acá tengo ángulo. Que puede variar, este ángulo puede variar desde 0 a Φ. De 0 a Φ no, de 0 a pi. De 0 a pi. O de 0 a menos pi, que ya vimos que es lo mismo, es igual que en el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Y quién es gamma? Gamma también es un ángulo, ¿sí? Pero es un ángulo que varía en un plano vertical. Yo lo voy a calcular a este ángulo en un plano vertical. Por lo tanto, este ángulo va a variar desde menos pi abajo hasta desde menos pi sobre 2 hasta pi. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Así que tenemos una distancia en unidades de medida y dos ángulos diferentes, que estos dos ángulos diferentes los voy a tomar en dos planos diferentes que se cortan esos planos de forma perpendicular. ¿Sí? Dibujemos los ejes coordenados cartesianos, X y Z, que creo que es como lo van a poder visualizar mejor. X y Z. ¿Sí? Si este es el espacio en coordenadas cartesianas X y Z, ¿sí? Y yo tengo un punto cualquiera por acá, ¿sí? Bien, ¿quién es D? ¿Quién sería D en el sistema de coordenadas esféricas? D va a ser la distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto. Supongamos que este es el punto P. La distancia va a ser desde el origen hasta el punto. Si recuerdan, en coordenadas cilíndricas, el radio que yo utilizaba era desde el origen a la proyección del punto en el plano horizontal. ¿Sí? En este caso, D es la distancia desde el punto, desde el origen hasta el punto directamente. ¿Sí? Bien. ¿Quién es el ángulo Φ? El ángulo Φ es aquel que forma la proyección de D sobre el plano del piso respecto de este eje, lo que llamaremos el eje X en coordenadas cartesianas, o lo que sería el eje 0 para las coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, yo proyecto P sobre el piso, miren. Proyecto P. Y cae por acá, P'. Por lo tanto, la proyección de D sería desde el origen de coordenadas hasta la proyección P'. Le voy a llamar
D', ¿sí? Y esto, como yo proyecté el punto de forma vertical, ¿sí? Acá se me formó un plano vertical. Un plano con Z, la proyección de los puntos, y acá la distancia D, ¿sí? Acá, en este triángulo que se me formó, yo acá tengo ángulo recto. ¿Por qué? Porque esta cae perpendicular al piso, paralela a Z, así que esta forma ángulo recto con cualquier recta que pasa por el piso, ¿sí? Bien. Entonces, les decía, ¿quién es Φ? Φ es este ángulo que se forma acá. Φ. Que puede variar desde 0 hasta pi. Si yo continúo el eje X para allá, acá yo tendría pi, y desde 0 tendría por el otro lado menos pi. ¿Sí? Bien. Veamos ahora quién es gamma. Gamma es un ángulo que puede variar desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿quién es gamma? Es el ángulo que se forma entre D y D'. Es este ángulo de acá. Este de acá sería gamma. Ay, perdón, no, gamma. Puse Φ de nuevo, no es Φ. Es gamma. Un momentito. Ese de ahí es gamma. ¿Tá? Entonces, yo acá tendría el 0 grados para gamma. Gamma puede llegar hasta pi sobre 2, acá arriba, o gamma puede variar hasta menos pi sobre 2. ¿Sí? D es una unidad de medida que va desde el 0 de coordenadas, lo escribo por acá, del origen de coordenadas al punto estudiado. ¿Sí? Es una distancia. Ahora vamos a ver cómo la calculamos. Φ es un ángulo que varía entre 0 y pi, y Φ es el ángulo que se forma entre el eje de referencia y la proyección de la distancia D sobre el plano de referencia. Así que Φ es un ángulo que se forma entre 0 y D'. La proyección de la distancia D sobre el plano de referencia. Proyección de D. ¿Bien? Y gamma es el ángulo que se forma, lo voy a escribir acá porque no tengo espacio, pero es poquito, así que se puede. Gamma entonces es el ángulo que se forma entre D', o sea, la proyección de D, y D. Si necesitan poner pausa para terminar de copiar, ponen pausa. Yo ahora voy a borrar esto y les voy a poner un ejemplo con un punto en particular. ¿Sí? Una aclaración que quiero hacer. Puede ser que en algunos apuntes vean que se utilizan todo letras griegas para las coordenadas de las esféricas. ¿Sí? Puede ser. Yo utilizo la D porque estoy hablando de una unidad diferente a los ángulos. ¿Sí? Acá estoy hablando de unidades de medida y acá estoy hablando de unidades de ángulo. Entonces, por eso hago la diferenciación. Pero estamos hablando siempre de lo mismo, ¿sí? Pues en unos apuntes aparece de otra manera y en estos que tengo yo, que los armé yo,
los tengo así, ¿tá? Simplemente para diferenciar que tengo dos unidades angulares y una de medida. Bien, vamos a trabajar con el siguiente punto. El punto A tiene coordenadas 27 pi sobre 3 y menos pi sobre 4. Veamos cómo quedaría ese punto en sistemas de coordenadas esféricas, cómo queda representado, ¿sí? Tengo el origen de coordenadas. El origen de coordenadas pertenece a un plano horizontal donde también voy a tener un eje de referencia para medir los ángulos phi. Acá tengo el 0 en el sentido antihorario, llego hasta pi, desde 0 en sentido horario llego hasta menos pi, ¿sí? Entonces, desde 0 voy a barrer un ángulo de pi tercios para llegar hasta la proyección de D. Así que voy a barrer en sentido antihorario, porque es positivo, un ángulo de pi tercios y llego hasta la proyección de D. Acá tengo D'. Bien, y ahora en este plano vertical que se forma con la proyección de D', o sea, yo paso un plano vertical por la proyección de D', que me quedaría un plano más o menos así. A ver si lo logran visualizar. Creo que se visualiza bastante bien ahí el plano, ¿no? Vamos a traerlo un poquito más para acá. Este plano. Se visualiza bastante bien ese plano, ¿no? Bueno, una parte del plano. Entonces, en este plano vertical que contiene la proyección de D', yo voy a medir este menos pi sobre 4. Menos pi me está hablando de que es sentido horario. Así que D' lo tomo como el eje de referencia, ¿sí? El 0 grados está sobre D', y me vengo en sentido horario un ángulo de menos pi sobre 4. Menos pi sobre 4 estaría por acá. A ver. Menos pi sobre 4 está por acá. Bien. Entonces, ¿dónde está el punto A? A está, mido desde el origen, por acá, 27, y acá está mi punto A. Me tengo acá. Ahí tengo el punto A. Este de acá mide 27. Barre un ángulo de menos pi sobre 4 en este plano vertical. Entonces, ¿quién es D'? D' queda proyectado de forma vertical acá. Acá tendría la proyección A' del punto y este sería D'. ¿Sí? La proyección de estos 27 unidades de medida sobre el plano horizontal. ¿Sí? Bien. Copien este ejemplo, yo voy a borrar y vamos a empezar a hacer la conversión de un sistema a otro. Podríamos usar este ejemplo para... Sí, vamos a usar este ejemplo. Este mismo punto que está en esféricas lo voy a pasar a cilíndricas y a cartesianas. ¿Sí? ¿Qué comparte? Porque vieron que entre sistema y sistema comparten siempre una unidad. ¿Qué comparte el sistema de coordenadas esféricas con el sistema de coordenadas cilíndricas? El ángulo phi. ¿Sí? Entonces, en cilíndricas, recordemos que tenemos R, tenemos phi y tenemos z.
Bien, comparten phi, por lo tanto, este punto A en cilíndricas ya sabemos que va a ser R, pi tercios y z. Necesito encontrar R. ¿Quién es R? R es la proyección de estos 27 sobre el plano horizontal. Entonces, proyecto de manera vertical el punto A y encuentro A'. R en este caso es D', ¿sí? R es D' en cilíndrica, en esféricas. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Veamos lo que tengo acá. Yo tengo acá un ángulo recto. ¿Por qué? Porque yo proyecto de manera vertical sobre un plano que es perpendicular al plano horizontal, ¿sí? Entonces, acá encuentro un ángulo recto. Proyecto de forma vertical por este plano. Acá tengo ángulo recto. Entonces, tengo un triángulo que va desde el origen de coordenadas, por acá tengo A y por acá tengo A'. Conozco que esta distancia es 27, que es D. Conozco que acá tengo R, que es D', pero lo desconozco. Y acá conozco este ángulo, que es menos pi sobre 4. Bien, este es el ángulo. Quiero sacar cateto adyacente al ángulo, que sería R, cateto opuesto, que sería Z. ¿Sí? R es cateto adyacente al ángulo. Y recordemos por trigonometría que cateto adyacente sobre hipotenusa era coseno del ángulo phi. Entonces, coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiero encontrar ese cateto adyacente. Entonces la hipotenusa viene multiplicando al coseno del ángulo. Conozco el ángulo, conozco el coseno del ángulo, conozco la hipotenusa. Encuentro el cateto adyacente. Cateto adyacente es coseno de phi por hipotenusa. Cateto adyacente, ¿quién es? R. Coseno de phi es coseno de menos pi cuartos. De menos pi cuartos. Por hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? Coseno de phi. Vamos a poner coseno de phi. R es coseno de phi por D. Estoy hablando que R es coseno de menos pi cuartos por 27. Un momentito que encuentro acá valores notables de trigonométricas. Acá. Coseno de pi cuartos, de menos pi cuartos, es raíz de 2 sobre 2, o sea que es menos raíz de 2 sobre 2 por 27. Esto sería menos raíz de 2 dividido 2 por 27. Entonces, lo que quiero llegar es a esto. ¿Entienden cómo se llegó a esto? Por trigonometría. R va a ser coseno del ángulo phi por D. Si hay alguna duda, lo ponen en los comentarios. Esto sería menos raíz de 2 por raíz de 27 al cuadrado, que me da 729. Todo esto dividido 2, lo cual me da menos raíz de 1458 entre 2. Bien. Ya tengo R, ya tengo el ángulo phi, necesito encontrar Z, ¿sí? Vamos a ver quién es Z. Z es, en este triángulo, el cateto opuesto. Entonces, Z
Si se fijan acá, Z sería esta distancia, la distancia entre A y A', que es esta de acá. Entonces, si Z es el cateto opuesto al ángulo gamma, ¿sí? Cateto opuesto al ángulo gamma, cateto opuesto sobre hipotenusa era seno del ángulo. Entonces, seno del ángulo gamma es cateto opuesto sobre hipotenusa. Estoy hablando de Z sobre D. Yo quiero despejar Z, por lo tanto Z va a ser seno de gamma multiplicado por D. En este caso, Z me queda seno de menos pi sobre 4. Ay, perdón, hoy les puse coseno de phi. Corrijan esto, era coseno de gamma. Coseno de gamma menos pi sobre 4. No es coseno de phi. Phi no interviene acá porque phi lo comparten. Estoy hablando siempre de gamma. Seno de menos pi sobre 4 por D, que es 27. Entonces, seno de pi sobre 4 seno de pi sobre 4 es menos raíz de 2 sobre 2. Z es menos raíz de 2 sobre 2 por 27. Esto me vuelve a dar menos raíz de 1458 dividido 2. Simplemente porque el ángulo es pi sobre 4, o sea, 45 grados, así que es lógico que me dé igual de R, que Z. Bien, entonces, Z, seno del ángulo gamma por D. Esto el pasaje de esféricas a cilíndricas. Veamos ahora el pasaje de esféricas a cartesianas. Pongan pausa si necesitan terminar de copiar. Yo voy a borrar. Vamos a usar el mismo punto. Veamos. En cartesianas, necesito X, Y y Z. La Z es la misma que las cilíndricas, así que Z es seno de gamma, seno de gamma por D. Eso no cambia. Seno de gamma por D. Bien. Seno de gamma por D y nos daba raíz de 1458 sobre 2. Menos raíz de 1458 sobre 2. Z menos raíz de 1458 dividido 2. No cambia porque recordemos que el Z es el mismo Z que en cilíndricas. Entonces lo calculo igual para cilíndricas que para cartesianas. Veamos quién es X y quién es Y. Bien. X, yo voy a necesitar acá la distancia D'. Voy a necesitar el radio. ¿Por qué? Veamos, este triángulo que se formó acá es acá, donde acá tengo el ángulo gamma, que es menos pi cuartos. Acá tengo el origen, acá tengo A' y acá tengo el punto A. Este triángulo que está dibujado acá. Acá tengo D', que es R, ¿sí? Acá tengo Z, que ya la sé calcular, y acá tengo D, que es 27. Bien, pero yo no quiero nada de este triángulo salvo la Z. Yo quiero ahora
la proyección de A' sobre el eje Y, que viene por acá, y el eje X, que coincide con el 0. Entonces voy a hacer aparecer este eje Y acá. Hago aparecer el eje Y. Y tengo que proyectar A' sobre Y. Y tengo que proyectar A' sobre X. Creo que se visualiza bastante bien. Entonces, lo que yo necesito es este triángulo de acá. Si lo miro de arriba y tengo acá el eje de las Y, tengo acá el eje X que coincide con el 0, con 0 grados, yo tengo acá A', y necesito la proyección de A' y esta acá. Y de acá lo que conozco es este. Pero este es R. Lo mismo que D'. En esféricas. Entonces, yo voy a necesitar sacar esta. Necesito D'. ¿Cómo calculamos D'? R. R es coseno de gamma por D. Una vez que tengo R, puedo calcular esta de acá y esta de acá. ¿Sí? La coordenada X y la coordenada Y. ¿Quién es la coordenada Y? Acá recordemos que tengo el ángulo Φ, que es pi sobre 3. Φ es pi sobre 3. De 0 levanto pi sobre 3. Entonces, tomando el ángulo Φ para hacer seno y coseno de este ángulo. El cateto adyacente es X, ¿sí? Entonces, y la hipotenusa es R, que la hipotenusa es coseno de gamma por D. Entonces, fíjense que coseno de Φ es cateto adyacente, que es X, que es lo que yo quiero averiguar, dividido la hipotenusa, que es R. Entonces, lo que yo quiero averiguar es esto, la hipotenusa que divide pasa multiplicando y me queda que cateto adyacente, o sea, la coordenada X, es igual a coseno de Φ por hipotenusa, que es R. Pero recordemos que hipotenusa, R, es coseno de gamma por D. Entonces, ¿qué me termina quedando? Que X es coseno de Φ por coseno de gamma, cada vez las hago peor a las gamma, coseno de gamma por D. Hasta acá venimos bien, ¿verdad? Si hay alguna duda, en comentarios la dejan. Entonces, ahora quiero encontrar I. ¿Quién es I? I es el cateto opuesto al ángulo Φ. I es el cateto opuesto al ángulo Φ. Es esta distancia que es la misma que acá, ¿sí? Voy a borrar acá. R sigue siendo coseno de gamma. Entonces, I, que es seno de Φ, es cateto opuesto, que es la coordenada I, sobre hipotenusa, que es R. Que ya sabemos que R es coseno de gamma por D. Despejo, la hipotenusa viene multiplicando para acá y me queda que el cateto opuesto, o sea, la coordenada I, que es lo que quiero buscar, es seno de Φ por hipotenusa, que es R. Pero hipotenusa es coseno de gamma por D. Entonces, al final me queda que I es seno de Φ por coseno
de gamma por D. Ahora hacemos el cálculo en números de cuánto da cada cosa, ¿sí? Quiero copiar todo, dejarles todo juntito en un mismo, en una misma, así uno abajo del otro. ¿Tá? Entonces llego a que I es el seno de phi por coseno de gamma por D. Voy a borrar acá, que ya no lo necesito. Z ya lo teníamos. X es coseno de phi por coseno de gamma por D. Y la coordenada I es seno de phi por coseno de gamma por D. Bien, voy a borrar acá. Si van a usar calculadora, cuando hacen esto, calculadora en radianes. Puse cualquier cosa. Calculadora en radianes. Entonces, vengo para acá. Dijimos que Z nos había dado menos raíz de 1458 sobre 2. X es coseno de phi, que era pi sobre 3, por coseno de menos pi sobre 4 por 27. E I es seno de pi sobre 3 por coseno de menos pi sobre 4 por 27. Veamos cuánto nos da eso. Seno coseno de pi sobre 3. Coseno de pi sobre 3 es 1/2. Esto me da 1/2 por coseno de pi sobre 4 raíz de 2 sobre 2 por 27. Ahora después vemos exactamente cuánto es esto. Y acá seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2 por 27. El 27 lo convierto a raíz y acá me queda entonces raíz de 1458 sobre 4, y acá me queda 3 por 2, 6, 6 por 7, 29, 4374, raíz cuadrada de 4374 dividido 4. Y así hacemos el pasaje entre esféricas a cartesianas. Bien, vamos a hacer ahora el pasaje de cartesianas a esféricas y de cilíndricas a esféricas, ¿sí? Entonces tengo de cartesianas. En cartesianas, supongamos que tengo un punto que tiene coordenada -5, 4, 12 y lo quiero pasar a esféricas.
En esféricas voy a necesitar la distancia D, el ángulo φ y el ángulo gamma. ¿Sí? No tengo nada que comparta cartesianas con esféricas. Recordemos que cartesianas comparte con cilíndricas la coordenada z, ¿sí? Y esféricas comparte con cilíndricas la coordenada φ. Pero entre cartesianas y esféricas no comparten ninguna de las coordenadas. Entonces necesito encontrar todas, ¿sí? Vayamos con D, que es bastante simple, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi manera de ver las cosas. Entonces tengo acá X y Z. Y el punto es menos 5, 4, 12, así que está para allá. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá está menos 5. 1, 2, 3, 4 en I. Por lo tanto, la proyección del punto en el piso está por acá. Si este es el punto B, este sería B'. Lo proyecto de manera vertical hacia arriba, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Pongamos que está por acá. Este es el punto B. Ahí está B. Esta distancia está. Supongamos que acá está la Z del punto, ¿sí? Z de B. Acá tengo menos 5, 4 y acá tengo 12. Bien, necesito entonces, fíjense, necesito la distancia D, que sería desde el origen hasta el punto. Necesito esto. Esta sería D. Necesito el ángulo que se forma entre el 0 y la proyección del punto en el piso. Este ángulo es φ. Y necesito, acá tendría R o D', la proyección de D sobre el piso. Y necesito además este ángulo, que lo voy a poner con el color azul para que se diferencie. Este ángulo, que es el ángulo gamma. ¿Sí? Necesito además eso. Bien. Fíjense una cosa. Para llegar a D, yo tengo que pasar por D'. ¿Sí? Si yo miro desde arriba, por ejemplo, en este D, en este triángulo que forma D con el origen B' y B. El origen B y B', ¿sí? Conozco quién. Conozco que esta distancia de acá es Z. Así que acá, entre B y B' tengo a Z. Pero acá tengo a D' y a D. Entonces, para hallar D yo tengo que pasar sí o sí por D'. ¿Sí? D'. Este triángulo es un triángulo rectángulo. Yo conozco Z, que es 12. Si yo conozco cuánto vale D', puedo aplicar Pitágoras y encontrar la distancia D. ¿Por qué? Porque es por Pitágoras D sería la raíz cuadrada de D' al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Puedo calcular D'? Sí, la calculo igual que R en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Porque es la proyección de D sobre el piso. La calculo igual que en cilíndricas. Entonces, D' sería X cuadrado más Y al cuadrado. Y raíz cuadrada de todo esto. Si yo paso esto para acá arriba, ¿qué me queda? Me queda que D es raíz cuadrada de el cuadrado de la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado. Y resulta que esta raíz con este cuadrado se cancela. Por lo tanto,
la distancia D va a ser la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Y así, tan sencillo, encuentro la distancia D. En nuestro caso, ¿cómo quedaría? Ay, quedó esto para cualquier lado. En nuestro caso, ¿cómo quedaría? D sería la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 cuadrado. Raíz cuadrada de la suma de 25, 16 y 12 al cuadrado. A ver, 25, 16 y 12 al cuadrado, 185. Raíz cuadrada de 185. Por lo tanto, ya tengo que en esféricas es raíz de 185. Tengo que encontrar ahora phi y gamma. Si necesitan tiempito para copiar, ponen pausa. Yo voy a borrar y vamos a ver el tema de los ángulos. Voy a seguir con este dibujito. Porque ¿a quién tengo acá? Tengo el ángulo gamma. Gamma es el ángulo que se forma entre D y la proyección de D en el piso. ¿A quién tengo acá? Z, que es el cateto opuesto al ángulo gamma. Recordemos que quien me relaciona ángulo con cateto opuesto es el seno del ángulo, ¿sí? Seno de gamma es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto lo conozco, es Z. Hipotenusa la conozco porque la pude calcular, es raíz de 185, ¿sí? Entonces, seno de gamma es Z sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Z sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Yo no quiero el seno del ángulo, yo quiero el ángulo. Así que acá aplico arcoseno de los dos lados, arcoseno, y arcoseno con seno me queda el ángulo. Gamma va a ser arcoseno, o lo mismo que seno a la menos 1. Seno a la menos 1 vamos a poner. Seno a la menos 1 del seno de gamma. Entonces me queda gamma es igual a seno a la menos 1 de z sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si necesitan poner pausa para terminar de copiar, yo voy a borrar porque necesito pasar a trabajar con este de acá, este triángulo que se forma acá. Veamos. Ahora voy a mirar desde arriba. Voy a mirar desde arriba el eje Y, el eje X. Voy a cambiar el eje Y un poquito más para acá. Ahí va. ¿Qué pasa? Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 en X, 2, 3, 4, 4 en Y. El punto, la proyección B' está acá. Recordemos que ahora estoy viendo el plano desde arriba. Estoy viendo lo que pasa acá en el suelo, ¿sí? Yo veo desde el origen hasta B' la distancia R o D'. R en cilíndricas, D' es la proyección de D sobre el piso. Entonces,
el ángulo de referencia viene acá, el 0 viene acá. Así que todo esto es el ángulo φ. ¿Sí? Vamos a ver de quién estamos hablando acá. A ver, ¿quién quiero hallar acá? Quiero hallar este ángulo completo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Acá tengo la coordenada X. Acá tengo la coordenada Y. Acá pasa por pi sobre 2, pero no piensen en este pi sobre 2. ¿Cómo voy a hacer? El ángulo que forma, que me relaciona acá, cateto, los dos catetos, ¿sí? Es tangente. Perdón, la función que me relaciona a ambos catetos es la tangente. Tangente del ángulo φ va a ser cateto opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo? Si todo este es mi ángulo φ, el que está pegadito acá es el X, coordenada X. Y el opuesto es la coordenada Y. Entonces, tangente de φ va a ser Y dividido X. Tangente de φ es Y dividido X. Coordenada Y dividido X. Pero yo no quiero la tangente del ángulo, yo quiero el ángulo en sí. Entonces, si aplico tangente a la menos 1 en ambos lados de la igualdad, tangente de φ es igual a tangente a la menos 1 de Y dividido X. Si aplico tangente a la menos 1 en ambos lados de la igualdad, a lo que llego es que el ángulo φ es tangente a la menos 1 de Y sobre X. ¿Qué pasa? Verifiquen siempre que estén trabajando con la coordenada, con su signo, ¿sí? Porque no es lo mismo que ponga tangente de 4 dividido 5 a que ponga tangente de 4 dividido menos 5. Acá la coordenada X tiene signo negativo y eso lo que va a hacer es que barra todo este ángulo. Si yo le digo que la coordenada es 5, se va a quedar por acá, con este ángulo de acá, y ese ángulo no es el que yo estoy buscando, ¿tá? Entonces le pongo la coordenada con su correspondiente signo y ponen pausa si necesitan terminar de copiar. Yo voy a borrar acá y vamos a hacer el cálculo. Ya hicimos el cálculo de raíz de 85. Veamos cómo queda el ángulo gamma. Dijimos que gamma era igual a seno a la menos 1 de z, que es 12 dividido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que nos dio raíz de 185, o sea, raíz cuadrada de d. Z sobre d, z sobre d. Z sobre d. Si ya tengo despejada d, uso directamente el valor de d. Entonces, esto probablemente no me dé exacto, así que lo voy a dejar así. Y el ángulo φ, tangente a la menos 1 de 4 dividido menos 5. Tampoco me va a dar exacto, así que lo dejo planteado así. Entonces, este me quedó seno a la menos 1 de 12 sobre raíz de 185 y tangente a la menos 1 de menos 4/5. Y ahora sí, hicimos el pasaje de esféricas a cilíndricas y a cartesianas, y ahora el pasaje de cartesianas a esféricas, y nos falta el pasaje de
cilíndricas a esféricas. En cilíndricas es 12 menos pi tercios menos pi sobre 6. No, perdón, menos pi tercios, y acá tiene que ser z menos 2. Lo paso a esféricas. Esféricas es de phi gamma, pero recordemos que comparte el phi con cilíndricas, así que me va a quedar d menos pi tercios gamma. Tengo que encontrar estos valores, ¿sí? Ubiquemos este punto en un sistema de coordenadas. A ver, en cilíndricas es 12 menos pi tercios es hacia allá. A ver, menos pi tercios para acá atrás, menos 2 para abajo. Bien. Este es el 0. Menos pi tercios, si acá tengo menos pi tercios es el sentido antihorario, y divido este, que sería 180, en 3. Ponerle que viene por acá. Este ángulo sería menos pi tercios. Phi menos pi tercios. Y después, en z me tengo que venir hacia abajo. Si acá tengo, supongamos que este es el punto C. Acá sería C', la proyección vertical de C sobre el plano. Z es negativo, así que me tengo que venir hacia abajo. Acá. C. ¿Ah? Entonces, desde acá, no, perdón. Pará. Este es el ángulo. Menos pi tercios, menos pi tercios. Y acá proyecto 2 hacia abajo. 1, 2. Así que por este plano menos 2 tengo que traer acá, ponerle que acá está C, acá está la proyección de C, C'. Bien, entonces acá se formó, este es R vale 12, así que acá necesito D. Este ángulo lo desconozco, gamma, y acá tiene ángulo recto. Si yo me traigo este cortecito para acá, acá tengo C, acá tengo C', acá tengo ángulo recto, acá tengo el ángulo gamma, que lo desconozco, gamma, no phi, gamma. Bien, entonces, ¿qué conozco de acá? Conozco que este vale 12. ¿Qué conozco de acá? Que este vale menos 2. La coordenada en Z es menos 2. Por lo tanto, hacia allá. Por lo tanto, ¿qué quiero averiguar? Quiero averiguar el ángulo gamma, ¿sí? El ángulo gamma, acá tengo el cateto adyacente y acá tengo el cateto opuesto al ángulo gamma. ¿Quién me relaciona cateto adyacente con cateto opuesto? La tangente. Tangente de gamma va a ser cateto opuesto, que el cateto opuesto es la coordenada Z sobre cateto adyacente, que la coordenada del cateto adyacente es la coordenada R en cilíndricas. Por lo tanto, tangente de gamma es Z sobre R. Pero a mí no me interesa la tangente, me interesa el ángulo, así que aplico tangente a la menos 1 para encontrar el ángulo. Tangente a la menos 1 de gamma es igual a tangente
a la menos 1 de tangente de gamma es tangente a la menos 1 de z sobre r. Por lo tanto, gamma me queda tangente a la menos 1 de z dividido r. ¿Quién más me interesa? Me interesa conocer D. ¿Quién es D? La hipotenusa. Desde el origen hasta el punto. Esta es D, la hipotenusa, ¿sí? ¿Quién me relaciona los catetos con la hipotenusa? O, no, perdón, la hipotenusa la encuentro por Pitágoras. No dije nada. ¿Quién me relaciona los dos catetos con la hipotenusa? Pitágoras, ¿sí? D va a ser igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado más r al cuadrado más z al cuadrado. R al cuadrado más z al cuadrado. Pitágoras directamente, y no hago nada más. Entonces, de gamma, entonces me termina quedando tangente a la menos 1 de z, que es menos 2, sobre r, que es 12, que no me va a dar exacto, así que lo dejo planteado como tangente a la menos 1 o como arco tangente, y d es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, que es r, más menos 2 al cuadrado, que es z. D entonces es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, creo que es 144, un momento, 12 al cuadrado, 144, y 4, 148. Raíz cuadrada de 148. Por lo tanto, este punto en esféricas me queda raíz cuadrada de 148 menos pi tercios y tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 12, que es menos 1/6. Y así quedaron las voy a anotar mejor acá. Raíz de 148 menos pi tercios y tangente a la menos 1 de menos 1/6. Porque acá no es fracción reducida, acá sí. Y así queda entonces el pasaje de cilíndricas a cartesianas. Necesito solamente este ángulo y esta distancia. Y ahora sí, por este video es todo. Nos vemos.